Bien, ahora sí. Y me arrepentí que iba a empezar por sistema circulatorio, voy a empezar por sistema digestivo. Me dio más ganas el sistema digestivo que el sistema circulatorio en la clase de hoy. Así que vamos a comenzar. Dayana, no te me rías, por favor, qué vergüenza. No, vamos a empezar por lo que es... sí, me dio más ganas, no sé por qué, porque el sistema circulatorio me parece un poco tedioso. Pero bueno, después igual lo tenemos que ver igual, así que no sean problema, que no es que lo voy a pasar de alto. Bien, primero, entonces, sistema digestivo, ¿sí? Todo lo que es el sistema digestivo vamos a comenzar a charlar, más que nada, por qué está formado, ¿sí? Está formado por el tracto gastrointestinal, ¿sí? Que también se llama tracto digestivo. El hígado, el páncreas, las vesículas biliares, ¿sí? Todo lo que es el tracto, gastrointestinal es una serie de órganos huecos que están unidos en un tubo largo, en un tubo retorcido que va desde la boca hasta el ano, ¿sí? Los órganos huecos que componen el tracto gastrointestinal, ¿sí? Son boca, esófago, estómago, ¿sí? Intestino delgado, intestino grueso, ano y me faltó la faringe, ¿sí? A ver, lo que es, por ejemplo, el intestino delgado tiene 3 partes. La primera parte se llama duodeno, para que lo sepan, ¿sí? El yeyuno es el medio y el ilion es el final. Y el intestino grueso incluye lo que es el apéndice, el ciego, el colon y el resto, ¿sí? Lo que es el apéndice es una bolsita, ¿sí? Bien, el ciego es la primera parte del intestino grueso, después sigue el colon y el recto, podemos decir que es el final del intestino grueso. ¿Bien? Entonces, tenemos lo que es tubo digestivo, boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y el asno. Y también participan de la digestión de los alimentos glándulas que son ajenas, como es las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. ¿Sí? Bien, también hay órganos que ayudan a la digestión, como es la lengua, ¿no? Que no la nombré. Las glándulas salivales producen saliva, ¿sí? El páncreas, el hígado y también algo que no nombré, la vesícula biliar. ¿Ok? Bien, vamos hasta ahí. Otra cosa, acuérdense que yo voy a dar mucha más información de lo que ustedes tienen en PDF, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es el aparato digestivo? Como les dije antes, es un tubo largo que contiene importantes glándulas que están asociadas, siendo una de sus funciones o la función principal el tema de la transformación de moléculas complejas de los alimentos en sustancias un poco más fáciles, más simples, ¿sí? Que van a ser utilizadas por nuestro propio cuerpo. Bien, vamos a comenzar hablando de la boca, ¿ven? Por donde nosotros introducimos nuestro alimento, ¿sí? Ahí es donde propiamente comienza la digestión, en la boca, ¿sí? Nuestros dientes, ¿qué hacen? Trituran los alimentos. Después tenemos todas las glándulas salivales que ¿qué hacen? Humedecen. Y ahí empieza la descomposición química. ¿Sí? Entonces es un tramo donde acá los alimentos se mastican, se lubrican y también es presionado por nuestra lengua. Ahí se forma que una pasta que es húmeda, una pasta que es blanda, que en realidad se llama bolo alimenticio. ¿Sí? En la boca participan nuestra lengua, ¿sí? La lengua está cubierta por la membrana lingual que está especializada para detectar estos sabores de los alimentos, saber si un alimento nos gusta, si está en buen estado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son en realidad ¿qué? Estructuras sensoriales que se llaman papilas gustativas. ¿Ok? Luego tenemos los dientes que también
tienen una función muy importante, que es el tema de fragmentar esos alimentos para que sea más fácil la digestión y que sea más fácil todo lo que es la acción que van a generar todos nuestros jugos digestivos. ¿Sí? Tenemos primero los incisos, que son los que van a cortar esos alimentos, los caninos las desgarran y luego las muelas, que sirven para triturarlos. ¿Ok? Luego faringe. ¿Sí? La faringe cumple dos funciones. En la respiración y en la deglución compartimos con el aparato respiratorio el tema de la faringe. Bien, ¿qué pasa durante la deglución? La epiglotis se inclina y levanta nuestra faringe. ¿Sí? En la faringe también tenemos las cuerdas vocales que se van a contraer. Esa glotis que hace, se cierra para poder que la faringe se selle. ¿Sí? No sé si ustedes alguna vez se dieron cuenta que no se puede deglutir y respirar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque se sella, se cierra la epiglotis y no deja pasar el aire. ¿Sí? Lo mismo pasa que cuando respiramos, pasa exactamente lo mismo. No podemos hacer las dos cosas a la misma vez. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el epiglotis? Cuando ingerimos alimentos, se abre luego de que ese alimento ya entró a nuestro estómago. Perdón, a nuestro esófago, me equivoqué yo. Después tenemos el estómago. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el esófago. Bien, donde todo ese bolo alimenticio va a pasar por este tubito que se llama esófago, que tiene paredes lisas, como dice ahí, que une lo que es faringe y estómago. ¿Sí? Funciona como una valvulita que se abre cuando llega el alimento y se cierra cuando ese alimento ya pasó. ¿Bien? Es un tubo entonces que desciende por nuestro cuello, desciende detrás de nuestra tráquea, ¿sí? Y por delante de nuestra columna vertebral hasta llegar a nuestro estómago. Bien, ya ahí también les coloqué que en lo que es el esófago, ¿sí? Está formado por fibras musculares. Hay dos tipos de fibras, las longitudinales y las circulares, ¿sí? Y que está cubierto por mucosa. Por eso muchas veces nosotros por ahí decimos, ay, tengo un moco en la garganta. ¿Por qué? Porque genera mucosidad, ¿sí? Y es un conducto que por ahí se transportan todos esos alimentos a nuestro estómago para poder seguir con el proceso de digestión. Luego tenemos lo que es el estómago, donde ya ese bolo alimenticio ya cruzó lo que es la faringe, sigue por lo que es el esófago, llega a nuestro estómago. ¿Sí? ¿El estómago qué es? Es una bolsa de un músculo, ¿sí? Que contiene aproximadamente 1,5 litros de capacidad. Bien, en la mucosidad del estómago se secretan los jugos gástricos. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando llega ese bolo alimenticio al, estómago? El alimento se empieza a agitar, ¿sí? Ese alimento se empieza a convertir en una papilla, se va desintegrando, que se llama quimo, ¿sí? También lo que es el estómago actúa, como dice ahí, como reservorio parcial o transitorio de los alimentos, ¿sí? Y por la acidez que tiene el estómago, por esas secreciones que expulsa, tiene también una cierta acción antibacteriana. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el quimo? Pasa por lo que es el píloro, ¿sí? Penetra lo que es el duodeno, donde se va a transformar o transformando por todas estas secreciones del páncreas, del intestino delgado, del hígado, y va a seguir toda su digestión y toda su absorción. Bien, entonces, ¿qué pasa con el quimo? Sigue descendiendo, podemos decir, a través del intestino delgado hasta llegar al intestino grueso. ¿Sí? En lo que es el tramo del intestino delgado, la comida se descompone, como les dije antes, por los jugos pancreáticos, por la bilis, por todas las secreciones intestinales. De ese modo se va a absorber y se va a hacer uso de esos compuestos nutritivos que nos dan los alimentos. Por eso es tan importante el tema de la alimentación, que es lo que nosotros ingerimos diariamente. ¿Sí? Entonces, como les dije al principio,
lo que es el intestino delgado se inicia en lo que es el píloro, ¿sí? Y termina en lo que se llama válvula iliocecal, ¿sí? Que es la partecita donde se une a la primera parte del intestino grueso, ¿sí? Entonces, el intestino delgado cuenta con 3 partes. Ilion, acá ustedes lo tienen ahí, bien, aquí, perdón. La primera parte, ilion, ¿sí? Luego tenemos yeyuno y duodeno, ¿bien? Todos los compuestos, entonces, nutritivos, ¿sí? Son absorbidos por estas vellosidades que tiene, perdón, el intestino delgado, ¿sí? Y de ahí todos esos nutrientes, ¿sí? Pasan a nuestra sangre y va a nutrir a todas las células de nuestro organismo. Luego tenemos el intestino grueso, ¿sí? Que acá no interfiere ninguna nueva sustancia sobre esos alimentos, ¿bien? Pero acá ocurren cambios. La absorción de agua, ¿sí? El quimo que hace se convierte en materia fecal, ¿sí? Y también hay fermentación de las materias fecales por acción de las bacterias que habitan el intestino grueso. Bien, ¿qué pasa con los restos de alimentación que no se han ingerido? Forman nuestras heces y nosotros la vamos a expulsar a través del ano, ¿sí? Entonces ahí vamos a hablar del recto y el ano. Generalmente el recto, que es la primera partecita acá, o la última mejor partecita del intestino, ¿sí? O la primera partecita, podemos decir también del ano, mayormente está vacía. ¿Por qué? Porque las heces en realidad se almacenan más arriba, ¿sí? En lo que es esta partecita que es el colon descendente, ¿sí? Cuando este colon descendente se llena, ahí pasan al recto y uno puede defecar, ¿sí? Por otro lado tenemos, como les dije antes, las glándulas ajenas que participan también en la digestión de los alimentos, ¿sí? Además de las glándulas salivales, hay otras que participan. El hígado, ¿sí? Que es la mayor víscera que tenemos en nuestro cuerpo, que pesa aproximadamente, como les dije ahí, 1,5 kilos, ¿sí? O 1.500 gramos. La vesícula biliar, ¿sí? Que contiene bilis, que mide aproximadamente entre 8 y 10 centímetros, y el panque. El panque es una glándula que está relacionado con el duodeno, con todo lo que es jugos pancreáticos, que también es de mucha importancia para el tema de la digestión. Y las glándulas salivales, ¿sí? Glándulas salivales tenemos las glándulas parótidas, ¿sí? Que es más o menos a esta altura, cerca de esta parte del oído, por ahí están, ¿sí? Se sitúa a nivel, digamos, de las mejillas, una de cada lado. Después tenemos glándulas submaxilares, ¿sí? En el suelo de la boca también, de ambos lados. Las glándulas, o por acá, para no meter el dedo en la boca, sublinguales, ¿sí? En la parte anterior y central del suelo de nuestra boca, ¿sí? Después tenemos lo que son las glándulas palatinas, perdón, que están situadas en el paladar blando, y hay otras glándulas que son más pequeñas, que están situadas en lengua y en lo que es la mucosidad de la boca, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí vamos? ¿Entendido? ¿Bien? Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, ¿qué quiero que quede claro? Entonces, que lo que es, ay, se me mezcló, ahí está. Lo que es, ¿por qué está compuesto el sistema digestivo? ¿Sí? La digestión de los alimentos. Tenemos el tubo digestivo, acuérdense, boca, porque es tema de examen, por eso. Boca, faringe,
esófago, estómago, intestino grueso, delgado, ano. Y después hay glándulas que también participan en la digestión de los alimentos. ¿Cuáles son esas glándulas? Las glándulas salivales, el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, ¿sí? Bien, eso quiero que quede sumamente claro, ¿sí? Otra cosa, ¿cómo controla el cuerpo el proceso digestivo? Que eso también está bueno que por ahí uno sepa un poquito más. Todo lo que son las hormonas y los nervios trabajan juntos para poder ayudar a controlar el proceso digestivo. ¿Sí? Y hay señales que fluyen dentro del tracto gastrointestinal, ¿sí? Y que van de ida y vuelta del gastrointestinal al cerebro, ¿sí? Tenemos por un lado, por ejemplo, las hormonas. Las hormonas, todo lo que son las células que recubren el estómago, que recubren también el intestino delgado, producen y liberan hormonas que controlan el funcionamiento del aparato digestivo. Esas hormonas le comunican al cuerpo cuándo debe producir jugos digestivos y así le envía señales al cerebro, ¿sí? Indicando, por ejemplo, cuando uno tiene hambre, cuando uno ya está satisfecho. Y el páncreas también produce hormonas que son muy importantes para la digestión, ¿sí? Y como ustedes saben, a ver, el cuerpo tiene nervios que conectan el sistema nervioso central, o sea, el cerebro y la médula espinal, con el aparato digestivo y controla todas las funciones digestivas, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno de nosotros vemos o olemos comida, el cerebro, ¿qué hace? Envía una señal que hace que las glándulas salivales, ¿sí? Se preparen para comer. Es cuando nosotros decimos, ay, se me hizo agua la boca, ¿sí? Cuando sentimos un olorcito, algo que nos agrada y tenemos hambre, ni hablemos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? El cuerpo tiene un sistema nervioso entérico que está compuesto de nervios dentro de las paredes del tracto gastrointestinal. ¿Qué pasa? Cuando los alimentos estiran las paredes del tracto gastrointestinal, estos nervios entéricos liberan muchas sustancias diferentes que hacen que aceleren o retrasen la movilización de los alimentos y también de la producción de los jugos digestivos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen los nervios? Envían señales para controlar las acciones de los músculos del intestino, de contraerse, de relajarse, con el fin de empujar, podemos decir, los alimentos a través del intestino. ¿Sí? Y algo que es importante, ¿por qué vemos esto? Porque hay enfermedades bastante comunes del aparato digestivo. Por ejemplo, a ver, les cuento algunas. Estreñimiento, gastritis, diarrea, gastroparesis, úlceras pépticas, acidez, reflujo gastroesofágico, enfermedades diverticulares, enfermedad celíaca, apendicitis, hepatitis, ¿sí? Hemorroides, y así puedo seguir hasta pasado mañana, más o menos. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Ninguna pregunta? Ninguna, profe. Me encanta, me encanta, me encanta. Bien, perfecto. Entonces vamos a ir ahora con, a ver qué es lo que quiero. Y me lo voy a ir anotando porque después como estoy haciendo así un zapping, un zapping, porque voy a dar los que a mí me gustan más el día de hoy y después vamos a ir con los que me gustan menos. Entonces me voy a ir anotando. Digestivo ya lo di. Pues después me pierdo, ¿vieron cómo soy yo? Bien, vamos con sistema nervioso. Ahí les comparto de nuevo pantalla. Ahí vamos, ahí vamos. A ver si se puede ver ahí.
Bien. Ay, me perdí. Ahí voy. Bien. Entonces, ahora sí. Ahora sí. Bien. Entonces vamos a hablar de sistema nervioso, que también es bastante importante que lo sepamos. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar. Voy a pasar, ahí está, ahí está. ¿Cuáles son las funciones del sistema nervioso? El sistema nervioso, ¿qué hace? Recibe estímulos, que son receptores. También los interpreta, también toma decisiones, ¿sí? Y está activo a lo que son los efectores, que es lo que nosotros recibimos, y la respuesta que se da. También otra de las funciones es que coordina las actividades de otros sistemas del organismo, como es la homeostasis. ¿Saben lo que es la homeostasis o no? Si no, miren que les empiezo a dejar tarea. Ay, ¿por qué le dejaba tarea a ella? ¿No? ¿Puede ser algo del mecanismo del medio interno? No me acuerdo mucho. ¿Viste que había que volver a la primaria? Yo dije, acá vamos a ver desde lo que vieron un poquito en la primaria hasta ahora. ¿Sí? La homeostasis es un equilibrio, podemos decir. Un equilibrio entre todos los sistemas que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Sí? Necesitamos que todos nuestros sistemas, digamos, estén en un equilibrio acorde para que todo funcione de una manera adecuada, espléndida, genial. ¿Sí? Bien. También otra de las funciones que tiene el sistema nervioso central es con respecto al comportamiento, al aprendizaje y a la memoria, que también es sumamente importante. ¿Sí? El sistema nervioso está dividido en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central contiene lo que es cerebro y médula espinal, y podemos agregar ahí cerebelo, que no forma parte del cerebro, ¿sí? Pero que participa. Y luego tenemos sistema nervioso periférico, que son todos los receptores sensoriales y los efectores motores. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar de algo que es sumamente importante, que es lo que son las neuronas. ¿Sí? Antes de hablar de las neuronas, quiero ver si yo no les puse, no se los coloqué. Bueno, ustedes saben lo que es un cerebro, ¿no? Me imagino. O la forma que tiene el cerebro. Pensé que le había puesto una imagen y no se las coloqué. ¿Sí? A ver si buscamos una imagen en Google y se las pego ahí arriba del PowerPoint. Así hablamos del cerebro y bien de las partes. En esa estuve mal yo, de no haber buscado una imagen de nuestro cerebro. Imagen. Bueno, acá hay una imagen. Vamos a hacerle un print de pantalla a esta imagen, y se las voy a pegar ahora sí arriba de ese PowerPoint, perdón. Acá a un costadito. Ahí está. A ver si se ve. Ahí está, ahí se ve. Bueno, demasiado, dijo uno. Yo hice lo mejor que pude. Bien, vamos a hablar primero del cerebro. ¿Sí? Ahí les coloqué a una imagen.
tenemos lo que es cerebro debajo aquí, en la parte que se ve más rojita, podemos decir, eso es el cerebelo. Y después tenemos lo que es la médula espinal, ¿sí? ¿Qué hace el cerebro? Recibe, procesa e interpreta la información y múltiples estímulos sensoriales. Tanto por ahí desde lo que nosotros sentimos, por ejemplo, llega una señal a nuestro cerebro, al igual que pasa con las interpretaciones, al igual que pasa con las cosas que nosotros queremos hacer, las cosas que pensamos, ¿sí? Nosotros todo eso lo planificamos en milésimas de segundos, desde lo que yo estoy hablando hasta los movimientos que yo voy a hacer. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Le mandamos una orden. Nuestro cerebro, ¿qué hace? Le va a mandar una orden a, por ejemplo, a mi extremidad izquierda, superior izquierda, para agarrar el mate, en milésimas de segundo. ¿Sí? Y prácticamente es como que decir, ni lo pensé. ¿Sí? Uno no está pensando, por ejemplo, cuando vamos a caminar, tengo que mover la pierna derecha, después la izquierda. Ahora la derecha, después la izquierda. No, el cerebro lo hace automáticamente. ¿Sí? Y eso pasa en milésimas de segundo. ¿Sí? El cerebro que hace, controla los movimientos. El cerebro que hace, graba las experiencias en la memoria. ¿Sí? El cerebro que hace, a ver, lleva a cabo complicadas tareas cognitivas. Ahí incluimos la producción, la interpretación del lenguaje. El cerebro responde al ánimo, a la conducta. El cerebro responde a la propia conciencia. ¿Sí? El cerebro es un órgano que es extremadamente complejo, ¿sí? Que está compuesto por células nerviosas que son las neuronas, ¿sí? Que esas neuronas se comunican entre sí. Bien, las neuronas contienen las llamadas células gliales, que son células de sostén, ¿sí? Por otro lado, hablando del cerebro, ¿sí? Sabemos que tenemos hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, ¿no? Los hemisferios están separados, ¿bien? Están separados por una cisura que se llama cisura longitudinal, ¿sí? Bien, ese espacio, digamos, que queda entre cerebro o hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, ese espacio se llama cisura longitudinal, ¿sí? Y a la vez esos dos hemisferios, tanto derecho como izquierdo, están conectados por el cuerpo calloso, que es, digamos, quien los mantiene unidos, ¿sí? A través de ese cuerpo calloso, ¿sí? Se va a intercambiar la información de un hemisferio a otro hemisferio, ¿sí? Y a la vez, el cerebro está dividido en 4 lóbulos, ¿bien? La primera parte, ¿cuál sería? El lóbulo frontal, ¿sí? Que es el encargado, podemos decir, de lo que son las verificaciones de las acciones futuras, del control del movimiento, ¿sí? Luego tenemos, le dije, lóbulo frontal, ¿sí? Después tenemos lo que es lóbulo parietal, ¿sí? Acá, bien, que es el encargado de las sensaciones y también de la imagen corporal. Bien, luego tenemos lóbulo atrás occipital, ¿sí? Que es el encargado de la visión, ¿sí? Y por último tenemos lóbulo temporal, ¿sí? Que es el encargado de la escucha, del aprendizaje, de la memoria, de la emoción. ¿Bien? Otra cosa por ahí para remarcar, podemos decir, con respecto al cerebro, que también me parece que es importante que lo sepamos, es que el cerebro está interconectado, ¿sí? De adelante hacia atrás,
de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, de atrás para adelante, como ustedes lo quieran conectar, ¿sí? O sea, ¿qué significa eso? Que no solamente, por ejemplo, la parte izquierda tiene la función de cálculo y que solo la derecha tiene la función de la creatividad, ¿sí? Y la planificación, ¿sí? No solamente implica la parte del cerebro, ¿bien? Está todo interconectado, ¿sí? Después tenemos lo que es el cerebelo, que es la partecita de aquí abajo, que yo les nombré anteriormente, antes de hablar de las neuronas y de la sinapsis, etcétera, etcétera. El cerebelo, que como les dije antes, ya no se considera cerebro, sino que es otra parte, pero forma parte también de lo que es el sistema nervioso central, controla todo lo que son los movimientos corporales, ¿sí? Lo que es la postura, ¿bien? Y el cerebelo se conecta con la médula espinal, que por ahí se pasa esta información de cómo se van a ir desarrollando, digamos, los movimientos. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta, es todo un conjunto, ¿sí? No hay ninguna, digamos, parte del sistema nervioso central que trabaje independientemente, ¿sí? Entonces, el cerebro, si bien se encarga de estas cuestiones, como les dije antes, posturales, de equilibrio del movimiento, también no trabaja solo, sino que trabaja en conjunto con las otras partes, ¿sí? Luego tenemos lo que es el tronco cerebral, que sería acá abajo, ¿sí? Que es la primera parte de lo que es la médula, ¿bien? Que se conecta y que se relaciona directamente con el cerebro y con el cerebelo, ¿sí? Que juntos están ubicados, digamos, dentro del cráneo. La médula, o el tronco cerebral, mejor dicho, une cerebro-cerebelo con la médula espinal. Vean que la médula espinal sabemos que va a ir bajando por nuestra espalda, ¿sí? Por el tronco cerebral y la médula circula toda información, digamos, proveniente del cuerpo hacia el cerebro y viceversa, ¿sí? Las órdenes del cerebro o las órdenes que el cerebro le manda al resto de nuestro cuerpo, ¿sí? Es una región, digamos, anatómica que se encuentra ubicada en ciertos sistemas relacionados con funciones más específicas, más que nada que tiene que ver con las funciones del control respiratorio, del control cardiovascular, del sueño vigilia, la conciencia, pero ya que estamos hablando de cerebro, me parece que era sumamente importante que también lo nombre y no se lo había colocado en el PDF. Ahora sí, las famosísimas neuronitas. ¿Bien? ¿Qué son las neuronas? Es la célula que está encargada del procesamiento de la información, ¿sí? Ingresa a nuestro cerebro. Ahí podemos encontrar nosotros diferentes tipos de neuronas, ¿sí? Hay varias clasificaciones. Yo voy a tomar la clasificación según la cantidad de dendritas, que serían estos pelitos, podemos decir, ¿sí? Que contiene la neurona, son las dendritas. Nosotros vamos a tomar la clasificación según la cantidad de dendritas, según el tamaño, ¿sí? Y se clasifican en realidad en neuronas sensoriales, que son aquellas que van a percibir, digamos, los estímulos, ¿sí? Las interneuronas, que son las encargadas de procesar información afectiva, sensorial, cognitiva, y las neuronas motoras, mejor dicho, ¿sí? Que son las que en realidad se encargan de controlar las respuestas del comportamiento, ¿sí? O sea, en otras palabras, controlar el movimiento. ¿Bien? ¿Qué hacen entonces las neuronas? Todas estas neuronas se encargan del procesamiento de la información, ¿sí? Para poder hacerlo, las neuronas, a ver si lo tengo en el otro PowerPoint, en el que sigue. Ay, ¿por qué se me fue? Ahí está. No, no lo tengo, así que vamos a dejar ese. Vamos a dejar ese. A ver, como les dije antes, estas neuronas se encargan del procesamiento de la información. Y para poder hacerlo, la neurona que tiene un cuerpo,
¿sí? Aquí, cuerpo, un cuerpo, ¿sí? Lo mismo que cualquier célula. Bien, entonces las neuronas están compuestas por lo que es un soma, ¿sí? Que va a ser, digamos, el cuerpo de la neurona, ¿sí? Donde ahí se alberga todo lo que es la información genética, lo que es el ADN, ¿bien? ¿Sí? Que va a ser lo que caracteriza a una neurona junto con las dendritas, que son estos pelitos, ¿sí? Que es uno de los lugares donde se hacen las conexiones de las redes sinápticas, digamos, donde se traspasa la información de una célula a otra, en este caso de una neurona a otra, ¿sí? Luego tenemos lo que es el axón, ¿bien? ¿Sí? La viborita, como le decimos, ¿bien? El axón, que es por donde va a circular el impulso eléctrico hacia las terminales, uy, se me va el mouse, ahí, las terminales nerviosas, ¿sí? Que son donde están esas dendritas, o también el botón axónico, que es donde se va a producir la conexión entre neurona con otra neurona para que se forme la sinapsis. ¿Sí? ¿Vamos? Bien. Entonces, ahora les voy a sacar esto y les voy a compartir otra pantalla con respecto a, para hablar de la sinapsis. ¿A dónde estamos? Acá. Para que ustedes vean y por ahí me entiendan, lo voy a tratar de dar con un ejemplo muy simple que yo siempre lo doy, que lo van a entender mucho mejor. ¿Sí? Primero que nada, ¿qué es la sinapsis? ¿Sí? Es el proceso por el cual, digamos, una neurona se comunica con otra, ¿sí? Y ahí se intercambia información, ¿bien? Supongamos, a ver, cuando yo le estoy diciendo a mi cerebro algo, ¿sí? Que levante el brazo, por ejemplo, ¿qué le estoy mandando? Una orden para que levante mi brazo. ¿Ahí qué hubo? Hubo una conexión entre neuronas motoras para poder producir ese movimiento. ¿Sí? Bien, hubo un encuentro entre un botón sináptico y otro por el cual se va a transportar estas vesículas que se llaman neurotransmisores. Los neurotransmisores, ¿qué contienen? Llevan información, ¿sí? Y se pasan de una neurona a otra a través de un impulso. Ahora lo vamos a explicar un poquito mejor, ¿sí? Imagínense lo siguiente, es como que yo, que soy una neurona, tirara una pelota, que es un neurotransmisor en este caso, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hice? Cuando tiré esa pelota, le tiré la información, ¿sí? Del otro lado está Diana, que es otra neurona. Entonces yo le tiro a Diana esa pelota, que es un neurotransmisor, y Diana del otro lado, ¿qué va a hacer? Junta esa información. Ahí es cuando se produce la sinapsis. ¿Sí? En la sinapsis también se está produciendo aprendizaje. ¿Bien? Entonces, ya que hablamos de neurotransmisores, esa pelota o esas pelotas, ¿sí? Que si bien le decíamos recién que desde el axón de una neurona se pasa a la otra, ¿sí? Y que en esa pelota, en ese neurotransmisor, en realidad va información, los neurotransmisores son grupos de aminoácidos, o sea, grupos de sustancias químicas que produce nuestro propio cerebro y que son almacenadas en las vesículas sinápticas. ¿Sí? Las vesículas sinápticas, ¿qué son? Son como una bolsita. ¿Sí? Imagínense en una bolsita donde están estas pelotitas que son los neurotransmisores, que serían estas bolsitas que ustedes ven acá. ¿Sí? Aquí, vamos a poner el pulso. Bien. Estas bolsitas, que adentro están todas estas pelotitas que son los neurotransmisores. ¿Sí? Cuando se va a hacer la sinapsis,
estas bolsitas se rompen, ¿sí? Y a través de un impulso va a tirar estas pelotitas que son los neurotransmisores. ¿Qué pasa del otro lado? La otra neurona tiene también esta pequeña bolsita. ¿Qué va a hacer? Va a recibir ese neurotransmisor o esos neurotransmisores que fueron recibidos. Y así sucesivamente con cada uno de los neurotransmisores que vamos produciendo. ¿Sí? Lo importante acá de los neurotransmisores es que técnicamente podemos decir, los produce el propio cerebro. ¿Sí? Y cada uno de esos neurotransmisores va a ir o va a influenciar en determinada forma en la que nosotros nos comportamos, en las habilidades que nosotros tengamos, en las posibilidades. Bien, que muchas veces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en todo lo que es los trastornos psicológicos. Hay un desequilibrio de neurotransmisores en los trastornos psicológicos. ¿Sí? Y los psicotrópicos, en este caso, son los que solventan, ¿sí?, a esos neurotransmisores. Dependiendo, por ejemplo, si falta más de ese neurotransmisor o falta menos, o si hay una producción excesiva, ¿sí? Y también para que sepan, con respecto a cuáles son los neurotransmisores más importantes, ¿sí? Tenemos la dopamina. La dopamina, por ejemplo, se genera en lo que es el cerebro medio, está involucrado más que nada con lo que son las funciones que tienen que ver con el pensamiento, con la toma de decisiones, con los movimientos corporales. La noradrenalina, que está involucrada en lo que es el control del sueño, el ciclo de la vigilia, sueño, está involucrada en lo que es la excitación del ánimo, en la memoria, en el aprendizaje. La acetilcolina, ¿sí?, que permite lo que es el sueño REM, que no sé si ustedes saben lo que es el sueño REM. Sabemos que todos tenemos periodos de sueño REM y no REM, ¿sí? El REM, el sueño REM, se lo llama los movimientos oculares rápidos, ¿sí? Digamos, es el momento del sueño que nosotros soñamos, ¿sí? Si ustedes observan por ahí una persona durmiendo, pueden observar que los ojos se mueven rápidamente. Eso pasa cuando uno sueña, ¿sí? Durante todo el tiempo que nosotros, por ejemplo, dormimos, tenemos periodos de sueño, ¿sí? Que es obviamente cuando se mueven los ojos. El periodo en donde no soñamos, ¿sí?, es el periodo no REM, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la acetilcolina? En realidad trabaja en el periodo del sueño. Y la acetilcolina influye, por ejemplo, en lo que es la memoria y lo que es el control neuromuscular del movimiento. Y otro también importante es la serotonina, ¿sí? La serotonina influye en lo que es el control del sueño vigilia, trabaja en el periodo REM también, en esta parte, digamos, de las ondas, o de los sueños de las ondas lentas. También funciona como inhibición de la memoria, como aumento del umbral, ¿sí? No sé si Diana, por ejemplo, tiene algún tatuaje, pero las personas que tienen tatuaje me van a entender, o que alguna vez hicieron algún tatuaje me van a entender. A ver, por ejemplo, cuando una persona se hace un tatuaje, el cuerpo comienza a liberar serotonina, ¿sí? Y quienes hicieron alguna vez un tatuaje habrán notado que en un comienzo, en el primer momento, duele más. Luego es como que uno lo va sintiendo cada vez menos. Y eso tiene que ver con que el mismo organismo nuestro produce serotonina, ¿sí?, para que uno pueda soportar más el dolor. Bien, la serotonina también tiene mucho que ver con lo que es el humor exaltado, la regulación del apetito, lo que son las conductas agresivas, las conductas sexuales. Un segundito.
¿sí? Y tiene que ver, digamos, mucho con lo que es la parte, vamos a decir, activa. ¿Bien? Bien. Ahora, por otro lado, a ver, ¿cuál vamos a elegir ahora? Me voy a anotar que vimos sistema nervioso. Hoy estoy que elijo, no sé qué me pasa. No quiero seguir una orden. A ver, ¿qué podemos elegir? ¿Alguno, Diana, que te guste? Sistema linfático, sistema, no sé, urinario, El endógeno. circulatorio, profe. Ah, y ella quiere el circulatorio, qué mala que sos. Qué mala que sos. El que a mí no me gusta. Bueno, vamos a ir por el sistema circulatorio porque Diana lo pidió y no le voy a poder decir que no porque es la persona que me acompaña en este momento. Bueno, vamos a ir por el circulatorio. Yo que lo quería dejar para el final, más o menos. Bien, vamos por el circulatorio. Ahí les comparto pantalla. Y nomás me hizo hacer el circulatorio ella. Bueno, ahí está. Solo para vos. ¿Ok? Gracias, profe. Ponele que de nada. Después lo charlamos en privado, para que no quede grabado. Bien, sistema circulatorio entonces va a ser el último que veamos hoy, lo otro lo vamos a seguir, obviamente, que la próxima clase. Bien, entonces, mediante el aparato circulatorio, ¿qué pasa con la sangre? La sangre nuestra se reparte a todas las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Bien, ¿qué reparte? Sustancias nutritivas y reparte oxígeno que nosotros, como seres humanos, necesitamos para vivir, ¿sí? Porque sin sangre, ¿qué pasa? Nos vemos con San Pedro, ¿ok? Entonces, parte del aparato circulatorio tenemos, importantísimo, primero y principal, corazón. Bien, venas y arterias. Y por último, vasos capilares, perdón, se me había tildado a la computadora mía, no la de ustedes. ¿Sí? Bien. Por otro lado, entonces, vamos a comenzar por nuestro corazón, ¿sí? Nos vamos a pasar, obviamente, unos minutitos, seguramente, así podemos terminarlo. Igual comenzamos un poquito tarde, así que vamos a tomarnos un tiempito más. Bien, vamos a hablar de el corazón. El corazón, como dice ahí, que es un órgano musculoso, es un órgano que es hueco, ¿sí? Que tiene aproximadamente el tamaño de un puño, ¿sí? Está colocado en nuestra cavidad torácica, en el centro del pecho, entre nuestros pulmones, que sabemos que tenemos dos, no hace falta que, creo que lo aclare, que tenemos dos pulmones. ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos bien. Con respecto al corazón. El corazón, y acá viene la parte que a mí me encanta, no te imaginas, de una manera que te la voy a explicar, mira, no sabes cómo. El corazón en su interior tiene 4 cavidades. 2 cavidades superiores, ¿sí? Un poquito más pequeñas, y 2 cavidades inferiores un poquito más grandes. Las superiores se llaman aurículas y las inferiores, perdón, se llaman ventrículos. ¿Qué pasa? Nuestro cuerpo, como ustedes saben, está compuesto por millones de células, ¿sí? Que son precisas para el funcionamiento del oxígeno, de las sustancias que proporcionan energía, como es el azúcar, las proteínas. Esas sustancias están en la sangre. Y lo que es el aparato cardiocirculatorio es el encargado, digamos, de realizar esa distribución en todo nuestro organismo.
¿Sí? Entonces, está constituido nuestro corazón fundamentalmente ¿por qué? Por las arterias y por las venas. ¿Ok? Entonces, el corazón, ¿qué hace? Es una bomba, ¿sí? Que tiene una acción de impulsadora, podemos decir, ¿sí? Donde proporciona una fuerza que es necesaria para que la sangre y para que las sustancias que estén transportadas circulen a través de las venas y de las arterias. Entonces, en cada latido, nuestro corazón, ¿qué hace? Expulsa una determinada cantidad de sangre hacia las arterias más gruesas, que son la aorta. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Hay ramificaciones. ¿Sí? Por esas ramificaciones, la sangre llega a todo nuestro organismo. Bien. La sangre, cuando está cedida de oxígeno y de nutrientes, ¿sí? Se transporta a todas las células de nuestro organismo. ¿Sí? Bien. ¿A través de qué? ¿A través de qué entonces sale la sangre de nuestro corazón? ¿A través de las venas o las arterias? Las arterias. ¿Sí? Bien. Y la sangre vuelve al corazón por las venas. ¿Sí? Entra ¿por dónde? Por la aurícula derecha. Acá vamos a poner, acá, aurícula derecha. ¿Sí? Sale por la arteria. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Desde la aurícula, ¿sí? A través de una valvulita que en realidad se llama tricúspide, que hace la sangre, pasa a otra cámara del corazón, ¿sí? A lo que es el ventrículo derecho. ¿Ok? ¿Sí? Y de aquí, por lo que es la arteria pulmonar, llega a los pulmones, donde va a incorporar todo el oxígeno que nosotros tomamos en la respiración. ¿Qué pasa con la sangre que ya está oxigenada? Vuelve al corazón. Directamente ¿por dónde vuelve? Por la aurícula izquierda. ¿Sí? Bien. Perdón, por las vías pulmonares. Perdón, las venas pulmonares. Me equivoqué ahí yo. ¿Sí? Ahí pasa por una válvula en realidad que se llama válvula mitral, que llega a lo que es el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y que es el principal, digamos, motor, que es impulsador de la sangre hacia el resto de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, el corazón es un órgano muscular, ¿sí? Y como todo músculo, ¿qué necesita? Necesita para su funcionamiento, en este caso, oxígeno y nutrientes que se obtienen como el resto del cuerpo de la sangre. ¿Sí? Esa sangre entonces llega a través de las arterias coronarias que salen de la aorta. ¿Ok? Bien, las arterias coronarias son dos. Tenemos derecha y tenemos izquierda, solo para que la sepan. A ver, las coronarias izquierdas se dividen en dos grandes ramas, las descendentes anteriores y las circunflejas. Solo nada más a modo de que ustedes simplemente lo sepan a quién le interesa. ¿Sí? Entonces, por otro lado, tenemos o vamos a charlar de las diferencias entre venas y arterias, porque no es lo mismo las venas que las arterias. Que también eso hay que tenerlo en cuenta, que ahí les comparto la pantalla. ¿Sí? Por un lado tenemos las venas. ¿Sí? Las venas, la sangre es transportada desde lo que son los órganos y los tejidos al corazón. En cambio, las arterias conducen la sangre desde el corazón hacia los órganos y los tejidos, lo contrario. Por otro lado, las venas, ¿qué hacen? Recogen sangre
desoxigenada, mientras que las arterias, ¿qué hacen? Transportan sangre oxigenada a nuestros órganos y nuestros tejidos. ¿Sí? Las venas y los capilares también, ¿sí? Tienen una presión bajita, una presión sanguínea muy lenta, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, los cortamos una arteria, esa sangre sale a presión, ¿sí? Con una presión muy alta. ¿Ok? Por otro lado, las paredes de las venas son frágiles, finitas, ¿sí? Quebradizas. Las arterias son como más gruesas. ¿Por qué tienen que ser más gruesas? Porque soportan mucha más presión. Si son finitas, imagínense con la presión de las arterias, se rompen esas paredes. ¿Sí? Y tenemos muchas más venas que arterias. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien, a ver qué más tengo con respecto al sistema circulatorio. Tengo con respecto a los capilares sanguíneos, que están formados por una sola capa de células, lo que facilita lo que es el intercambio de sustancias. En estos capilares, ¿qué hace? La sangre llega oxigenada, ¿sí? Y la que sale está cargada con dióxido de carbono. ¿Sí? Luego tenemos la sangre que es sumamente importante para el sistema circulatorio, es el fluido que circula por todo nuestro organismo, impulsado a través del corazón, a través de las arterias, las venas y los vasos capilares, y los componentes de la sangre son glóbulos rojos, ¿sí? Glóbulos blancos y las plaquetas, y luego el plasma. ¿Sí? ¿Cuál es la función de la sangre? Llevar los alimentos y oxígenos a las células, o los nutrientes y oxígenos a las células, y recoge todo lo que son los desechos metabólicos que se van a eliminar después por los riñones, por la orina, por el aire también exhalado en nuestros pulmones. ¿Sí? Y acá les dejé por último, que también es a modo informativo, con respecto al sistema circulatorio que transporta a la sangre. A ver, el corazón, ¿qué hace? Bombea sangre a las dos aurículas y a los dos ventrículos. ¿Sí? Los vasos sanguíneos, ¿qué hacen? Transporta sangre. ¿A dónde? A las arterias, a las venas y a los capilares. ¿Y la sangre qué hace? Transporta oxígenos, nutrientes, desechos. ¿Sí? ¿Y por qué está compuesta la sangre? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaqueta y plasma. ¿Ok? Bien. Ahora, clase próxima nos queda sistema respiratorio. Yo creo que ya me los anoté. Dado, le voy a poner al lado. Sistema respiratorio, me queda. Sistema nervioso ya lo vimos. Sistema tegumentario, sistema linfático, los sentidos, ¿sí? Lengua, ojos, oído, nariz, piel, también lo vamos a estar tratando. Después me queda sistema endocrino, sistema óseo, sistema muscular, y creo que con ese terminamos. ¿Sí? No sé si lo vamos a terminar todo la próxima clase, pero voy a tratar de hacerlo. Por ahí a lo mejor les aclaro una cosa. El PDF, no, mejor dicho, el PowerPoint que yo le estoy colocando acá, por ahí está un poco más con cosas que no serían 100% quizás del interés de ustedes de farmacia, porque yo lo realicé en realidad para enfermería y paramédico, ¿sí? Y lo utilizo con ustedes también, por eso les dije, hay mucha más información, o por ahí les doy mucha más información y voy seleccionando cosas, porque en realidad no es que se los quiero dar en profundidad, sino que ustedes sepan por lo menos las funciones que cumple cada uno de nuestros sistemas y por qué está compuesto cada uno de nuestros sistemas. ¿Sí? Porque también está bueno saber la función de cada uno de los sistemas para saber cómo funcionan, digamos,
los medicamentos dentro de nuestro cuerpo. ¿Sí? Bien, Diana, mil gracias por estar, por hacerme el aguante. Si Dios quiere, nos vamos a estar viendo el próximo martes, ¿sí? A las 15:05 más tardar. Acuérdense que nos encontramos y creo que no me queda más nada que decir. Yo ya le profe, quería... que tenga linda tarde, gracias. Bien, gracias Diana, un beso enorme. Chau, chau.